Nunca imaginé que terminaría sentado aquí, mirando las paredes de mi pequeño apartamento en Madrid, mientras mi familia partía rumbo a Europa sin mí. El sabor a traición era amargo en mi boca mientras repasaba la conversación que había conducido a este momento. Fue una fresca mañana de otoño cuando mi hermana, Raquel, soltó la bomba que iba a destrozar mi mundo. «Hola, Sara», había dicho, con una dulzura fingida en su voz al teléfono. «Mira, sobre el viaje familiar a Italia el próximo mes. Hemos decidido que lo mejor sería que no participes esta vez». Recuerdo cómo se me hundió el corazón, cómo mi mano se apretó alrededor del teléfono mientras intentaba procesar sus palabras. ¿Qué? ¿Por qué? Logré tartamudear, con la mente acelerada tratando de comprender qué habría hecho para merecer tan rotunda exclusión. La respuesta de Raquel fue una auténtica lección de manipulación pasivo-agresiva. «Pues ya sabes cómo han estado las cosas desde el divorcio. Solo necesito un tiempo con mamá y papá, y con los niños. No es nada personal, en realidad. Además, alguien tiene que regar mis plantas y alimentar a Don Bigotes mientras no estamos. ¿Puedes encargarte tú? Estoy demasiado cansada para ocuparme de toda la planificación de las mascotas encima de todo lo demás». El tono despectivo en sus palabras era inconfundible, disfrazado tras una delgada capa de practicidad. «Puedes cuidar de mis hijos si quieres, que yo no tengo energías para eso, disfruta». Resonaban en mi mente, un recordatorio cruel de mi aparente lugar en la jerarquía familiar. A medida que la realidad se hacía presente, una vorágine de emociones me embargaba: sorpresa, dolor, ira y un profundo sentimiento de traición. Esto no se trataba solo de perderme unas vacaciones, era sentirme relegada, considerada menos importante que el resto de la familia. La emoción y la anticipación que había cultivado durante meses se desvanecieron, dejándome un vacío punzante. En los días siguientes, observé desde la barrera cómo mis padres y los hijos de Raquel rebosaban de entusiasmo, discutiendo itinerarios y listas de empaque. Cada conversación llena de entusiasmo se sentía como un puñal, recordándome mi estatus de inquilina no deseada. Forcé una sonrisa fingida, asintiendo mientras hablaban del Coliseo y de los canales de Venecia, sintiendo mi corazón desmoronarse poco a poco. Lo peor fue ver la lástima en los ojos de mi madre cuando pensó que yo no la estaba mirando. Se notaba que se sentía culpable, pero no lo suficiente como para enfrentarse a Raquel e insistir en que me incluyeran. Mi padre, siempre el pacificador, intentaba suavizar las cosas con vagas promesas de «la próxima vez» y «nos compensaremos». Pero sus palabras sonaban vacías, y yo me fui encogiendo cada vez más. Conforme se acercaba la fecha de salida, me sumergí en el trabajo, tomando turnos extras en el hospital donde laboraba como enfermera. Cualquier cosa para no pensar en que mi familia estaba a punto de emprender el viaje de sus vidas sin mí. Las largas horas en urgencia se convirtieron en una distracción bienvenida, el caos y la urgencia de salvar vidas relegando mi dolor personal a un segundo plano, aunque fuera solo por un tiempo. Fue durante uno de esos turnos nocturnos cuando me encontré desahogándome con mi colega y amigo, Miguel. Compartíamos un raro momento de calma en la sala de descanso, bajo unas luces fluorescentes que proyectaban sombras marcadas mientras yo derramaba mi alma con un café tibio. «No lo entiendo, Miguel», dije, con la voz apenas audible. «Siempre hemos sido una familia unida. O al menos, eso creí. ¿Cómo es posible que me dejen atrás de esta manera?». Los amables ojos de Miguel se encontraron con los míos, llenos de simpatía y preocupación. «Sara, lo siento mucho. Esto es realmente injusto. ¿Les has dicho cómo te sientes?». Negué con la cabeza, dejando escapar una risa amarga. «¿Para qué? Raquel ya tomó su decisión, y el resto solo sigue la corriente. No quiero ser yo la que arruiné su viaje con mi drama». Al pronunciar esas palabras en voz alta, comprendí cuánto había interiorizado la idea de que mis sentimientos eran menos válidos, menos importantes que mantener la paz. Era un patrón que se había gestado durante años, con Raquel siempre en el centro, orquestando la dinámica familiar a su conveniencia. La noche antes de su partida, me encontré en la casa vacía de Raquel, regando sus preciadas orquídeas y rellenando el cuenco de comida de Don Bigotes. El gato me miraba con su habitual desdén, claramente poco impresionado por mi presencia en su territorio. Al recorrer las silenciosas estancias,
me impactó el marcado contraste entre el bullicio vivido de un hogar familiar y el vacío que parecía seguirme a donde fuera. Mis ojos se posaron en una foto familiar sobre la repisa, tomada en la pasada Navidad. Todos sonreíamos, abrazados, la imagen perfecta de la dicha familiar. Levanté el marco, trazando con el dedo el contorno de mi propio rostro, preguntándome cómo habían cambiado las cosas tan drásticamente en tan poco tiempo. Fue en ese instante, rodeada de los ecos de una vida familiar a la que se me había considerado indigno de pertenecer, cuando una silenciosa determinación empezó a arraigar en mí. Esa exclusión, esa traición, no tenía que definirme. Quizás, solo quizás, podría usar este tiempo para reflexionar, crecer y encontrar la manera de sanar las fracturas en nuestra dinámica familiar que habían desembocado en este punto. Al cerrar la puerta de la casa de Raquel y salir al fresco aire nocturno, tomé una decisión. No dejaría que esto me rompiera. En cambio, aprovecharía esta soledad inesperada para centrarme en mí misma, para explorar aquellas partes de mi vida que había descuidado en mi constante afán por complacer a los demás, especialmente a Raquel. A la mañana siguiente, desperté entre un aluvión de mensajes y fotos. Imágenes de mi familia en el aeropuerto, todos radiantes y emocionados, con leyendas como "En marcha hacia nuestra aventura" y "Ojalá estuvieras aquí". La última, de Raquel, era una foto de sus hijos en los asientos del avión, acompañada del mensaje: "Gracias por cuidar la casa, hermana. Los niños saludan a la tía Sara". Miré la pantalla, mientras un complejo torrente de emociones me inundaba. Parte de mí quería arrojar el teléfono contra la pared, gritar frente a tanta injusticia. Pero otra parte, más fuerte, se negó a ceder a ese impulso. En lugar de ello, respiré hondo y tecleé una simple respuesta: "Que lo pasen genial. Cuídense". Al dejar el teléfono, una extraña calma me invadió. Sí, había sido excluida, apartada de una forma que me dolía profundamente. Pero aún estaba aquí, en pie. Y en ese momento de claridad, comprendí que esta exclusión no tenía por qué ser un final. Podía ser un comienzo, una oportunidad. Para redescubrirme, reforzar mi determinación y, quizás, encontrar la manera de abordar los problemas subyacentes en nuestra familia. Con ese pensamiento, agarré mis llaves y salí. Tenía un turno en el hospital, vidas que salvar y un futuro por forjar. El dolor de la exclusión seguía presente, como un sordo dolor en el pecho, pero junto a él surgía algo nuevo, una chispa de esperanza, un destello de determinación. Pase lo que pase, lo enfrentaría a mi manera. Mientras conducía al trabajo, viendo cómo la ciudad de Madrid despertaba a mi alrededor, no pude evitar sentir que, de alguna manera, esta experiencia me llevaría a algo transformador. No sabía todavía en qué forma se manifestaría, pero estaba dispuesta a abrazar el camino, sin importar a dónde me condujera. Los días posteriores a la partida de mi familia hacia Italia se extendieron ante mí como un camino interminable y solitario. Cada mañana despertaba con una bandeja de entrada repleta de actualizaciones alegres y fotos bañadas por el sol de sus aventuras en el extranjero. Mamá posando frente a la Fontana di Trevi, papá intentando torpemente sostener la torre inclinada de Pisa, y los hijos de Raquel cubiertos de helado frente a alguna pintoresca tienda en Florencia. Cada imagen era un recordatorio doloroso de los recuerdos que no estaba creando, de los lazos que no se estaban fortaleciendo. Caí en una rutina a partes iguales reconfortante y deprimente: despertar, revisar mensajes, ir al trabajo, volver a casa, alimentar a don Bigotes, regar las plantas de Raquel, dormir y repetir. El hospital se convirtió en mi santuario, el lugar donde podía perderme en las necesidades de los demás y olvidar, al menos por unas horas, el dolor que me embargaba. Fue en uno de esos turnos cuando volví a encontrar a Miguel. Justo estaba terminando su turno cuando yo comenzaba el mío, pero al ver mi rostro insistió en invitarme a tomar un café antes de irse. Nos sentamos en la cafetería del hospital, rodeados por el bullicio que contrastaba con el silencio cargado entre nosotros. «Sigues atormentándote por esto, ¿verdad?», preguntó Miguel, con voz suave pero inquisitiva. Encogí los hombros, mirando fijamente el fondo de mi taza de café, como si en ella se hallasen las respuestas a mis problemas. «No puedo dejar de pensarlo, ¿sabes? Cada vez que recibo un mensaje o veo una foto, es como si estuviera de nuevo allí, escuchando a Raquel decirme que no soy bienvenida». Miguel se recostó en su silla, el ceño fruncido en señal de reflexión.
¿Has considerado que quizá esto no se trata solo del viaje? Tal vez haya algo más en juego. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Por supuesto que había más. Esta exclusión era solo la última de tantas afrentas y desprecios, un patrón que se había ido gestando a lo largo de los años. Mientras me sentaba allí, los recuerdos comenzaron a inundar mi mente, cada uno con una punzada que había intentado ignorar. Recordé la vez en que Raquel olvidó invitarme al cumpleaños de su hijo, alegando después que pensó que estaría demasiado ocupada en el trabajo para asistir. La Navidad en que monopolizó la atención de nuestros padres con historias de su último drama laboral, dejándome sentir invisible en la cena. Las incontables ocasiones en que pidió favores cuidar a sus hijos, ayudar con proyectos en casa, prestarle dinero sin detenerse a considerar lo que yo necesitaba a cambio. Tienes razón, dije lentamente, dejando que la verdad se asentara. Esto no es solo por el viaje. Es por todo. Es como si me hubieran ido empujando al margen de mi propia familia sin que me diera cuenta. Miguel asintió, con una mirada comprensiva. Las familias son complicadas, Sara. A veces, las dinámicas con las que crecemos se vuelven tan normales que no vemos lo dañinas que pueden llegar a ser hasta que sucede algo que lo sacuda todo. Mientras meditaba sus palabras, una oleada de emociones, ira, dolor y una extraña sensación de alivio por finalmente reconocer la verdad me recorrió. El resto de mi turno pasó en un abrir y cerrar de ojos, mi mente atiborrada de recuerdos y revelaciones. Esa noche, al volver a la casa vacía de Raquel para alimentar a don Bigotes, me encontré observando las fotos familiares esparcidas por la casa con nuevos ojos. Allí estaba Raquel, siempre en el centro, siempre exigiendo atención, nuestros padres, radiantes de orgullo por sus logros, y yo, siempre en la periferia, con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar mis ojos. Recogí una foto del día de la boda de Raquel. Ella lucía radiante con su vestido blanco, mientras nuestros padres la enmarcaban con sonrisas cómplices. Yo también estaba allí, en mi vestido de dama de honor, algo apartado. Recuerdo ese día con intensidad, las horas dedicadas a ayudar a Raquel a prepararse, a calmar sus nervios, a asegurar que todo fuera perfecto, y cómo, en la recepción, apenas reconoció mi discurso, absorta en su propio momento. Al volver a colocar la foto, sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla. No era solo tristeza lo que sentía, había también una ira contenida, un rencor latente que se había acumulado durante años sin que yo me diera cuenta. Me dirigí a la cocina, llenando sin pensar el cuenco de don Bigotes mientras luchaba con mis pensamientos. El gato se enroscaba a mis pies, ronroneando fuertemente, ajeno a mi agitación interna. Al verlo comer, me ocurrió una idea extraña. Hasta este gato, que la mayoría de los días apenas toleraba mi presencia, parecía valorar mis cuidados más de lo que Raquel lo había hecho en años. De pronto, mi teléfono vibró, interrumpiendo mis divagaciones. Era otro mensaje de mamá, esta vez un vídeo de papá intentando pedir la cena en un italiano chapucero, para diversión de un camarero paciente. Lo vi, y una mezcla familiar de nostalgia y resentimiento me inundó. Pero esta vez, también surgió en mí una determinación por cambiar las cosas, por dejar de aceptar la situación. Respondí rápidamente, parece divertido. Espero que papá consiga su pasta al final y, guardando el móvil, me dirigí a casa. Conduciendo por las tranquilas calles de Madrid, mi mente se llenó de posibilidades. ¿Y si utilizo este tiempo, esta soledad no deseada, para examinar mis relaciones? Para averiguar qué quiero, qué necesito de mi familia. Los días siguientes se sucedieron en un torbellino de introspección y búsqueda del alma. Saqué viejos diarios, revisé años de mensajes y correos, intentando armar el rompecabezas de cómo habíamos llegado hasta aquí. La imagen que emergía no era bonita, pero era reveladora. Vi patrones de comportamiento que había pasado por alto o justificado durante años. La forma en que Raquel siempre conseguía salirse con la suya, como nuestros padres, sin darse cuenta, priorizaban sus necesidades sobre las mías. Los sutiles desaires disfrazados de bromas, los halagos con doble filo que me hacían sentir insignificante. Pero también comprendí mi propio rol en todo esto. Cómo me había permitido ser relegada, cómo había tragado mi dolor y resentimiento una y otra vez en nombre de la paz. Me había convertido en la pacificadora de la familia,
aquella que siempre buscaba suavizar las cosas y asegurarse de que todos estuvieran contentos, a costa de mi propio bienestar. Fue una verdad difícil de aceptar, pero al estar en mi apartamento, rodeada de pruebas de años de dinámicas familiares, sentí una extraña sensación de empoderamiento. Sí, me habían herido. Sí, me habían excluido y pasado por alto. Pero no era indefensa. Podía decidir cómo responder a esta situación, cómo avanzar. Pensé en lo que Miguel había dicho sobre lo complicadas que son las familias. Tenía razón, por supuesto. Los lazos que nos unen son enredados y confusos, cargados de años de resentimientos no expresados y expectativas incumplidas. Pero seguían siendo lazos, conexiones que aún significaban algo para mí. Mientras reflexionaba, mi teléfono se iluminó con otro mensaje. Esta vez, era de mi sobrina Emilia. Te extraño, tía Sara. Ojalá estuvieras aquí para ver todas las cosas geniales que estamos haciendo. El mensaje, inocente y sincero, me arrancó nuevas lágrimas. A pesar de todo, a pesar del dolor y la rabia, amaba a mi familia. Amaba a Emilia y a su hermano, a mis padres y, sí, incluso a Raquel. El impacto fue como un golpe físico, no quería romper los lazos ni alejarme. Quería arreglar las cosas, crear una dinámica más equilibrada y saludable. Pero, ¿cómo? Esa pregunta retumbaba en mi mente mientras seguía con mis días, cumpliendo mis turnos en el hospital, cuidando de la casa de Raquel y tratando de mantener una apariencia de normalidad. Sabía que, cuando regresaran, las cosas no podrían volver a ser como antes. Algo tenía que cambiar, aunque enfrentar años de resentimientos reprimidos y heridas no sanadas daba miedo. La noche antes de su regreso, me senté en mi apartamento, mirando el teléfono. Había borrado y reescrito decenas de mensajes, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía. Al final, me decidí por algo simple: espero que hayan tenido un gran viaje. Tenemos que hablar cuando regresen. Al pulsar enviar, sentí una mezcla de miedo y determinación. Ese era el primer paso para cambiar la dinámica que había definido a nuestra familia por tanto tiempo. Cualquiera que fuera el resultado, sabía de una cosa: ya no iba a ser la reflexión de la familia. Era hora de que mi voz se escuchara, de que mis necesidades fueran reconocidas. Con ese pensamiento, apagué el teléfono y salí. Tenía un turno en el hospital, vidas que salvar y un futuro por construir. El dolor de la exclusión seguía allí, como un leve malestar en el pecho, pero junto a él brillaba algo nuevo, una chispa de esperanza, un destello de determinación. Pase lo que pase, lo enfrentaré a mi manera. Esa mañana, al despertar con una mezcla extraña de anticipación y temor en el estómago, me dispuse a seguir mi rutina habitual: ducha, café, tostadas, mientras mi mente repasaba todo lo que deseaba decir, todo el dolor y la rabia reprimidos durante tanto tiempo. Pero, al pararme en mi diminuta cocina y mirar el horizonte madrileño, una idea repentina me asaltó: ¿y si en lugar de hablar, les muestro lo que siento? La idea echó raíces rápidamente, creciendo y transformándose mientras me apresuraba a prepararme para el turno en el hospital. Cuando llegué al trabajo, la chispa de un plan ardía en mi mente. No me limitaría a confrontarlos con palabras, crearía algo que los hiciera verme, tal vez por primera vez en años. Mientras me cambiaba a mis uniformes, no pude evitar sonreír ante la ironía. Allí estaba yo, planeando una sorpresa para las mismas personas que me habían sorprendido al excluirme. Pero esto no se trataba de venganza ni de ajustar cuentas. Se trataba de sanar, de tender un puente sobre la brecha que se había ido abriendo con el tiempo. El turno transcurrió en un torbellino de actividad, un choque múltiple en la carretera tenía la sala de urgencias repleta de pacientes. Mientras pasaba de una cama a otra, revisando signos vitales y administrando cuidados, mi mente seguía ideando mi plan. Cada momento libre lo empleaba anotando ideas en papelitos, haciendo listas mentales de lo que necesitaría. En un raro instante de calma, mientras tomaba un café rápido en la sala de descanso, Miguel me encontró rodeada de mis notas dispersas. ¿Qué es todo esto?, preguntó, observando con curiosidad los papeles esparcidos sobre la mesa. Dudé por un instante, luego decidí confiar en él. Estoy planeando algo, dije, sin poder ocultar la emoción en mi voz. Para cuando mi familia regrese. Quiero mostrarles, no sé,
creo que quiero enseñarles quién soy realmente, más allá de ser la hermana de Raquel o la niñera familiar. Las cejas de Miguel se alzaron con interés. Sara, es brillante, dijo al terminar. Es personal, significativo, y, ¿es tú? Es perfecto. Sus palabras me dieron una inyección de confianza que ni siquiera sabía que necesitaba. Al concluir mi turno y dirigirme a casa, mi mente bullía de posibilidades. Pasé por una tienda de manualidades, llenándome de materiales, papel fotográfico, pegamento, elementos decorativos y más. La cajera me miró de reojo mientras registraba mi variada compra, pero yo estaba demasiado emocionada para importarme. De vuelta en mi apartamento, despejé la mesa del comedor y extendí mis suministros. Luego, respirando hondo, abrí la caja que guardaba en el armario, la que tenía recuerdos y objetos preciados de toda mi vida. Fotos, entradas de conciertos, cartas antiguas, pequeños recuerdos, cada objeto contenía una memoria, una parte de mi historia. Mientras clasificaba aquel baúl, me transporté al pasado. Vi la foto de Raquel y yo en la playa de niñas, abrazadas, con sonrisas de oreja a oreja frente a la cámara. Recordé ese día claramente, las horas construyendo castillos de arena, como Raquel sostenía mi mano al saltar las olas. ¿Cuándo se perdió esa complicidad? ¿Cuándo se desvaneció esa camaradería tan fácil? Encontré una vieja tarjeta de cumpleaños de nuestros padres, cuyo mensaje sincero me arrancó lágrimas. Siempre me habían apoyado a su manera, aunque no llegaran a comprenderme del todo. Pensé en todas las veces que me contuve, sin querer preocuparlos ni causar conflictos. Quizás ya era hora de que supieran realmente lo que sentía. Esa noche, me sumergí en el proceso creativo. No estaba haciendo solo un álbum de recortes, estaba reconstruyendo la historia de mi vida, las partes de mí que mi familia había pasado por alto o olvidado. Cada página se convirtió en una ventana a mi mundo, mis luchas, mis triunfos, mis sueños. Incluí fragmentos de mi diario, donde narraba las largas noches estudiando para ser enfermera, el miedo y la emoción de mi primer día en urgencias. Agregué fotos de los amigos que había hecho en el hospital, la segunda familia que elegí. También incorporé recuerdos del voluntariado en el refugio de animales local, algo que mi familia apenas conocía. Mientras trabajaba, redescubrí partes de mí que casi había olvidado. La niña que amaba pintar, pero que había dejado sus pinceles de lado durante años, la mujer que soñaba con recorrer el mundo, pero que siempre había antepuesto las necesidades ajenas a las propias. Con cada objeto añadido, con cada memoria revivida, sentía que recuperaba mi esencia. Ya no era solo la hermana de Raquel, ni la encargada de regar las plantas y alimentar al gato, sino una persona completa, con esperanzas, miedos y logros propios. Cuando el sol comenzaba a despuntar, por fin me recosté, admirando mi obra. La mesa del comedor era un revoltijo de recortes y pegamento, pero ante mí se desplegaba el viaje visual de mi vida. No era perfecto, algunas páginas estaban torcidas y otras manchadas, pero era genuino. Era auténtico. Era yo. Al pasar las últimas páginas, una oleada de emociones me invadió, orgullo por lo que había creado, ansiedad por cómo lo recibiría mi familia, y esperanza de que aquello pudiera marcar un nuevo comienzo entre nosotros. Bajo todo, reinaba una paz interior. Cualquiera que fuera el resultado de compartirlo, sabía que había dado un paso importante. Había reclamado mi narrativa, dando voz a las partes de mí que había mantenido ocultas durante demasiado tiempo. Agotada pero eufórica, empaqué cuidadosamente mi creación y ordené el desastre. Al meterme en la cama para robar unas horas de sueño antes del próximo turno, mi mente ya saltaba al siguiente capítulo de mi plan. Ese libro era solo el inicio. Quería crear una experiencia completa para mi familia, una que los sumergiera en mi mundo y les permitiera verme con otros ojos. En los días siguientes, mientras mi familia retomaba su rutina y el desfase horario se disipaba, seguí trabajando en mi sorpresa en secreto. Contacté a amigos y compañeros, pidiendo su ayuda en pequeños detalles. Miguel accedió a cubrirme un turno para darme un día completo para organizar todo. Mi amiga Lisa, del refugio de animales, se ofreció a prestarme algunas obras hechas por los niños del albergue, piezas que ilustraban el trabajo que allí realizaba. Busqué el lugar perfecto y terminé eligiendo un pequeño centro comunitario cerca de mi apartamento. No era nada lujoso, pero irradiaba calidez y acogida, justo lo que tenía en mente.
la directora del centro, una mujer de rostro amable llamada Doña Carmen, se mostró intrigada con mi proyecto y me ofreció el uso gratuito de la sala principal. Se necesita más amor y comprensión en este mundo, me dijo, palmeándome la mano. Lo que estás haciendo, intentando conectar con tu familia de esta forma, es hermoso. Estoy feliz de ayudar. A medida que se acercaba el gran día, los nervios se apoderaban de mí. ¿Y si no vinieran? ¿Y si llegaran pero no entendieran lo que pretendía? ¿Y si todo salía mal y solo nos alejaba más? La noche anterior a la gran revelación, me quedé en mi apartamento mirando el teléfono. Había enviado un mensaje grupal pidiendo que se reunieran en el centro comunitario al día siguiente, sin revelar muchos detalles, solo que era algo muy importante para mí. Con ansiedad, observé las respuestas. Mamá, claro, cariño. Estaremos allí. Papá, no nos lo perderíamos. ¿Necesitamos llevar algo? Raquel, supongo que sí. ¿A qué hora? Exhalé un suspiro de alivio. Vendrían. Ya fuera por curiosidad, compromiso o interés genuino, iban a presentarse. Ahora dependía de mí aprovechar la oportunidad. Esa noche, acostada, repasé en mi mente todo lo que me había llevado a este momento, el dolor de ser excluida del viaje, años sintiéndome invisible y las recientes revelaciones sobre la dinámica familiar. Pero también recordé los buenos tiempos, las risas compartidas, esos momentos de conexión y el amor que, a pesar de todo, aún nos unía. Mañana lo dejaría todo al descubierto. Abriría mi corazón y mi mundo, invitándolos a ver quién era realmente. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Finalmente, al quedarme dormida, una idea resonaba en mi mente. Pase lo que pase mañana, nada volvería a ser como antes. Y tal vez, solo tal vez, eso era justo lo que necesitábamos. La mañana de la gran revelación amaneció radiante, un perfecto día de otoño madrileño. De pie junto a la ventana de mi cocina, saboreando mi café y observando a los primeros corredores en el parque de enfrente, sentí una extraña calma. Cualquiera que fuera el resultado del día, ya había dado el paso más importante, había decidido actuar y cambiar, en lugar de aceptar en silencio el status quo. Me tomé el día libre del trabajo para disponer de todo el tiempo que necesitaba para preparar el centro comunitario. Mientras reunía mis materiales, mi álbum hecho a mano, fotos y recuerdos, me detuve en cada objeto, perdida en mis pensamientos. Estaba el ticket del primer concierto al que asistí, de una banda local en un pequeño bar cerca de mi época universitaria. Recuerdo lo vivo que me sentí esa noche, lo libre. ¿Alguna vez compartí esa experiencia con mi familia? ¿O me lo guardé, pensando que no les interesaría? Encontré una pequeña piedra lisa, pintada con un simple corazón. Emilia, mi sobrina, me la había regalado hace años, proclamándola como una piedra del amor que me protegería siempre. La llevé en el bolsillo durante meses, acariciándola en turnos difíciles en el hospital. ¿Cuándo fue la última vez que me conecté realmente con Emilia, más allá de mis ocasionales deberes de niñera? Con cuidado, empaqué todo en cajas, preguntándome cómo reaccionaría mi familia al ver estos pedazos de mi vida expuestos. ¿Se sorprenderían? ¿Se confundirían? ¿Incluso se sentirían heridos al descubrir lo mucho que desconocían de mí? Aparté el miedo, recordándome que esto no era para hacerles sentir mal, sino para abrir un diálogo, para crear un espacio de comunicación sincera. Llegué temprano al centro comunitario, agradecida por la tranquilidad mientras empezaba a montar todo. Doña Carmen había cumplido su promesa, dejándome la sala principal con una nota deseándome suerte. Mientras transformaba el espacio, colgando fotos y organizando exhibiciones, sentí que estaba construyendo una manifestación física de mi mundo interior. Allí dediqué un rincón a mi labor en el hospital, fotos mías con mis colegas, tarjetas de agradecimiento de pacientes, e incluso mis primeros uniformes, enmarcados ahora. Me pregunté si mi familia comprendía realmente lo que significaba mi trabajo, cómo me había moldeado como persona. Otro espacio estaba reservado para mi voluntariado en el refugio de animales, fotos de los perros y gatos a los que había ayudado, dibujos de los niños que asistían al programa de lectura. Era una faceta de mi vida de la que rara vez hablaba, en parte porque pensaba que no les interesaría, en parte porque me había acostumbrado a mantener ciertos aspectos separados. Mientras la sala tomaba forma, me perdía en los recuerdos,
cada objeto evocando una historia, un sentimiento, un instante. Era como ver mi vida desplegarse ante mis ojos, descubriendo los hilos que conectaban experiencias aparentemente dispares, entendiendo por primera vez cómo todas esas piezas me hacían ser quien soy. Fue tan absorbente que casi no oí el golpe en la puerta. Sorprendida, consulté el reloj, aún faltaba más de 1 hora para la hora acordada. ¿Quién sería? Para mi sorpresa, era Miguel. Allí, algo torpe, con una bandeja de cafés y una bolsita que olía a mis rollitos de canela favoritos de la pastelería cercana al hospital. Pensé que podrías necesitar apoyo moral, dijo, con una sonrisa tímida. Y algo de sustento. Organizar una confrontación emocional familiar da hambre, ¿no? Sentí una oleada de gratitud y lo invité a pasar. Mientras tomábamos café y le mostraba el montaje de la sala, explicándole el significado de cada exhibición, noté cómo mis nervios se disipaban poco a poco. La presencia amigable de Miguel me recordaba por qué estaba haciendo todo esto. «Sabes, te conozco de hace años y todavía descubro cosas nuevas de ti», comentó, al ver una foto mía en mi graduación de enfermería. «Tu familia, se van a llevar una gran sorpresa». Sus palabras me conmovieron y, al concluir la instalación, Miguel se despidió prometiendo volver más tarde para saber cómo había ido todo. Quedándome sola, di una última vuelta por la sala, apreciando lo que había creado. No era solo una colección de recuerdos y logros, era una declaración, una afirmación de quién era y de lo que importaba. Durante tanto tiempo me había dejado definir por mi rol en la familia, por lo que los demás esperaban de mí. Esa sala, esa experiencia, era mi forma de reclamar mi identidad. Frente a un espejo colgado cerca de la entrada, me miré detenidamente. Lucía cansada, las noches de preparación habían pasado factura, pero también se notaba una determinación en mis ojos, una firmeza en mi mandíbula que anunciaba una renovada resolución. Apenas me reconocía, y sin embargo, nunca me había sentido más auténtica. El sonido de puertas de coche cerrándose afuera me sacó de mi ensoñación. Habían llegado. Inspiré profundamente, alisé mi camisa y me di una última mirada en el espejo. «Puedes hacerlo», me susurré a mí misma. «Es hora de que realmente te vean». Con el corazón latiendo con fuerza, me dirigí hacia la puerta. Era el momento de invitar a mi familia a mi mundo, de mostrarles la Sara que jamás habían conocido de verdad. Al abrir la puerta y ver sus rostros, curiosos y algo confundidos, una sonrisa se dibujó en mi rostro. «Hola a todos», dije con voz más firme de lo que esperaba. «Gracias por venir. Quiero mostrarles algo». Al ir entrando, percibí el aroma familiar del perfume de mamá, oí el silbido bajo de papá sorprendido, vi cómo las cejas de Raquel se levantaban con confusión. Sus reacciones apenas comenzaban, y yo sabía que la verdadera prueba estaba por llegar. Pero en ese instante, al verlos adentrarse en el mundo que había creado, sentí una oleada de esperanza. Quizá, solo quizá, este pudiera ser el inicio de algo nuevo para todos nosotros. Cerré la puerta tras ellos, lista para comenzar la presentación más importante de mi vida. Había terminado el camino de la introspección y la preparación. Ahora, era el turno de la comprensión y, con suerte, de la reconciliación. Al adentrarse en la sala del centro comunitario, contuve la respiración mientras observaba sus reacciones. Los ojos de mamá se abrieron de par en par al ver las fotos y recuerdos que cubrían las paredes. Papá fruncía el ceño, mirando de un lado a otro con confusión, y Raquel, fiel a su estilo, cruzaba los brazos, con una mezcla de curiosidad y cautela. «Sara, querida, ¿qué es todo esto?», preguntó mamá, con voz suave y sorprendida. Respiré hondo, preparándome para lo que venía. «Esto», dije, gesticulando a mi alrededor, «es yo. La yo que quizás no conocen. La yo que temí mostrar durante tanto tiempo». Mientras avanzábamos por la sala, noté cómo en sus rostros se iba asomando la realización. No eran simples fotos o recuerdos al azar, era una exposición cuidadosamente curada de mi vida, de mis experiencias, de mis pasiones. Papá se detuvo frente a la sección dedicada a mi carrera en enfermería. Sus ojos se posaron en una foto mía con el uniforme, cansada pero sonriendo tras un turno especialmente difícil. «No tenía idea», murmuró, casi para sí mismo. «Sabía que eras enfermera, pero esto». Me acerqué a él,
con una mezcla de nervios y esperanza. Hay mucho de mi trabajo que nunca he compartido, confesé. Siempre pensé que no les interesaría. Volteó hacia mí, con un destello de dolor en el rostro. ¿No les interesa? Sara, ¿cómo pudiste pensar eso? Antes de que pudiera responder, oí el brusco suspiro de Raquel desde el otro lado de la sala. Frente a una pared repleta de dibujos y fotos del refugio de animales donde hacía voluntariado, ella preguntó con incredulidad, ¿haces esto cada semana? Asentí, acercándome a su lado. Todos los sábados por la mañana. Es importante para mí. Nuestros ojos se encontraron y, por un breve instante, vi en ella algo que hacía mucho no notaba, genuina curiosidad. ¿Por qué nunca nos lo contaste? Preguntó, y la pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones no dichas. ¿Por qué había guardado tanto en secreto? Fue mamá quien rompió el silencio. Oh, Sara, dijo, con la voz quebrada, sosteniendo el álbum que había preparado, abierto en una página de mis años universitarios. Recuerdo ese día, estabas tan nerviosa en tu primer día de clases. Y mira esto, pasó a la siguiente página, mostrando una foto mía rodeada de amigos en un evento en el campus. Nunca nos contaste sobre esto. Siempre decías que todo estaba bien, cuando preguntábamos. Sentí un nudo en la garganta. No quería preocuparles, suavemente. Y, con el tiempo, se volvió más fácil, supongo, guardar las cosas para mí. El silencio volvió a reinar mientras mi familia seguía explorando, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Descubrían aspectos de mi vida, mis pasatiempos, mis logros, mis luchas, y con cada nueva revelación, veía la sorpresa y, quizás, un dejo de arrepentimiento en sus rostros. Fue papá quien finalmente rompió el silencio. Sara, dijo, con voz áspera por la emoción, no entiendo. ¿Por qué nos muestras todo esto ahora? Tomé aire, sabiendo que había llegado el momento que había esperado. Porque estoy cansada, dije, con voz más firme de lo que imaginaba. Estoy cansada de sentirme una extra en mi propia familia. De ser siempre la persona que riega las plantas o alimenta al gato, pero que jamás es vista de verdad. Raquel se estremeció ante mis palabras, una pizca de culpa cruzó su mirada. ¿Esto es por el viaje?, preguntó a la defensiva. No se trata solo del viaje, interrumpí, dejando salir años de frustración contenida. Es sentir que no importo tanto como tú, Raquel. Es estar siempre relegada, siendo la que se espera que entienda y acepte todo. Mamá soltó un suave gemido, llevándose la mano a la boca. Oh, cariño, nunca quisimos hacerte sentir así. Lo sé, dije, con lágrimas asomándose en mis ojos. Sé que no fue intencional. Pero así me sentí durante tanto tiempo. Y ya no pude seguir fingiendo que todo estaba bien. El ambiente se llenó de un pesado silencio, mientras mis palabras colgaban en el aire. Nos miramos, sin saber qué decir. Parte de mí quería retractarme, suavizar las cosas como solía hacer, pero una parte más fuerte se mantuvo firme. Había iniciado esto y necesitaba ver el resultado. Raquel fue la primera en hablar de nuevo, con una voz inusualmente tenue. No tenía idea de que te sentías así, dijo, mirándome a los ojos. Lo siento, Sara. De verdad lo siento. Su sincera disculpa me tomó por sorpresa. Por un instante, volví a ver a la hermana que recordaba de la infancia, mi mejor amiga y confidente, antes de que la vida y las circunstancias nos alejaran. Papá carraspeó, con mirada incómoda pero decidida. Todos cometimos errores, dijo, alternando la mirada entre Raquel y yo. Pero esto es una oportunidad. Para hacerlo mejor. Para ser mejores. Mamá asintió vigorosamente, limpiándose las lágrimas. Tu papá tiene razón, Sara. Gracias por compartir esto. Debe haber requerido muchísimo valor. Sus palabras fueron un bálsamo para mi herido corazón, pero sabía que aún quedaba camino por recorrer. No espero que todo cambie de la noche a la mañana, afirmé. Pero espero que esto sea el inicio. Un nuevo comienzo para todos nosotros. Raquel se acercó, dudosa,
antes de abrazarme fuertemente. He sido una hermana terrible, susurró, con la voz cargada de emoción. ¿Me perdonas? Las lágrimas comenzaron a fluir mientras la estrechaba de vuelta, disipando años de tensión. No hay nada que perdonar, dije suavemente. Solo tenemos que hacerlo mejor, como dijo papá. Al separarnos, vi a mamá y papá sonreír entre lágrimas. ¿Un abrazo grupal?, sugirió papá, abriendo los brazos de par en par. Por un instante, volvimos a ser niños, apilados en el abrazo de papá, con los brazos de mamá rodeándonos a todos. Mientras nos manteníamos unidos, sentí una esperanza brotar en mi interior. Sabía que el camino sería largo, pero ese momento de honestidad y vulnerabilidad era un primer paso crucial. Conforme nos fuimos despidiendo, el ambiente en la sala se transformó. El shock inicial y la incomodidad dieron paso a una apertura tímida, a la voluntad de explorar y entender. Entonces, dijo Raquel, recuperando algo de su habitual seguridad, cuéntanos más sobre ese refugio de animales. Se nota que significa mucho para ti. Empecé a relatar anécdotas sobre el albergue, y mi familia escuchó con genuino interés, haciendo preguntas y compartiendo sus propios pensamientos. Nos movíamos por la sala, y cada exhibición abría nuevas conversaciones y revelaciones. Hubo momentos de tensión, claro. Las viejas costumbres son difíciles de romper, y en ocasiones sentí que volvía a caer en patrones de duda y sumisión. Pero cada vez me obligaba a expresarme, a defender mis sentimientos y necesidades. Conforme avanzaba la tarde, me sentía agotada pero llena de una nueva energía. Era como si un peso que había cargado durante años se aligerara de repente. Aún quedaba mucho por sanar, muchas conversaciones por tener, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía realmente vista por mi familia. Al salir del centro comunitario, mamá me apartó discretamente. Sara, dijo, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti. No solo por esto, señaló la sala, sino por todo lo que has logrado. Lamento no haberlo demostrado antes. Sus palabras, simples y poderosas, fueron un bálsamo para mi alma. Gracias, mamá, respondí, abrazándola con fuerza. Eso significa más de lo que imaginas. Mientras salíamos al fresco atardecer madrileño, sentí una paz interior. Sabía que el camino no sería fácil, cambiar las dinámicas familiares arraigadas nunca lo es. Pero habíamos dado el primer, crucial paso, habíamos abierto la puerta a una comunicación honesta y sincera. Al ver a mis padres caminando tomados de la mano y a Raquel con su brazo apoyado casualmente en mi hombro, me invadió una oleada de amor y esperanza. No éramos perfectos, pero éramos familia. Y, por fin, estábamos en el camino hacia el tipo de familia que siempre anhelé, una en la que cada miembro se sintiera valorado, escuchado y, sobre todo, visto. Mientras subíamos al coche, ya se planeaba una cena familiar para continuar nuestras conversaciones, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. El momento de revelación había pasado, pero sus efectos se sentirían durante años. Y yo, por mi parte, no podía esperar a ver a dónde nos llevaría este nuevo capítulo. Las semanas siguientes a la revelación en el centro comunitario fueron un torbellino de emociones y charlas intensas. Parecía que se rompía una presa, liberando años de sentimientos reprimidos y pensamientos no expresados. Las cenas familiares, que antes eran simples reuniones llenas de conversaciones superficiales, se transformaron en foros para diálogos profundos, a veces incómodos, pero siempre necesarios. Recuerdo una noche, unas 2 semanas después, en el acogedor comedor del apartamento de nuestros padres en el barrio de Salamanca, con los restos de la famosa lasaña de mamá esparcidos en nuestros platos. La conversación giró, como suele pasar últimamente, hacia la dinámica familiar. Aún no puedo creer lo mucho que me perdí, dijo papá, negando con la cabeza con pesar. Todas esas veces que pregunté por tu trabajo, Sara, y solo respondiste, bien. Debería haber insistido, haber mostrado más interés. Le apreté la mano. No es todo culpa tuya, papá. Yo también debí abrirme más, compartir más de mí. Supongo que me acostumbré a callar. Raquel, inusualmente callada, intervino. Creo que en parte yo tengo la culpa, dijo, con voz tímida. Siempre ocupé tanto espacio,
exigía tanta atención que nunca te di el espacio para expresarte. Su confesión quedó suspendida en el aire. Era la primera vez que Raquel reconocía abiertamente su papel en nuestra dinámica familiar. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de pena por los años perdidos y esperanza por el futuro. Todos jugamos un papel, dijo mamá con suavidad, mirando a Raquel y a mí. Pero lo importante es que estamos aquí ahora, hablando de ello. Estamos tratando de hacerlo mejor. Y así fue. No siempre fue fácil, las viejas costumbres no se desvanecen de la noche a la mañana, y hubo momentos en que recaíamos en patrones antiguos. Pero ahora contábamos con las herramientas y la disposición para enfrentar estos problemas de frente. Uno de los cambios más significativos fue mi relación con Raquel. Durante tanto tiempo la había visto como una figura dominante, alguien que siempre se salía con la suya a expensas mías. Pero a medida que empezamos a hablar de verdad, a compartir miedos e inseguridades, comencé a verla con otros ojos. Recuerdo una conversación de un domingo tranquilo. Estábamos en mi apartamento, supuestamente para regar las plantas de Raquel. Viejos hábitos son difíciles de romper, y terminamos recostadas en el sofá, compartiendo una botella de vino y años de pensamientos no expresados. ¿Sabes?, dijo Raquel, girando el vino en su copa. Siempre te he envidiado. Casi me atraganto con mi trago. ¿Tú me envidias? Venga, Raquel. Ella asintió, esbozando una sonrisa melancólica. Es cierto. Siempre parecías tan segura, tan en control de lo que querías. Yo sentía que tenía que ser ruidosa, exigir atención, porque si no, simplemente, desaparecería. Sus palabras me dejaron en silencio. Durante años pensé que Raquel lo tenía todo resuelto, que su seguridad y asertividad eran innatas. Descubrir que ella también albergaba inseguridades, que incluso me había envidiado, fue una revelación. Supongo que ambas estábamos haciendo grandes suposiciones la una sobre la otra, finalmente dije. Chocamos nuestras copas suavemente. Brindemos por conocernos de verdad esta vez, propuso Raquel. Esa conversación marcó un antes y un después en nuestra relación. Empezamos a pasar más tiempo juntas, no por obligación, sino porque disfrutábamos genuinamente de la compañía mutua. Compartimos historias, llenando los vacíos de los años en que nos habíamos distanciado emocionalmente. No fue siempre fácil, tuvimos nuestros desacuerdos y momentos de frustración, pero ahora existía una base de entendimiento y respeto que antes no estaba. Mis relaciones con mamá y papá también empezaron a cambiar. Se esforzaron por interesarse en mi vida, no solo en lo superficial, sino en esos pequeños detalles que conforman el mundo de una persona. Papá comenzó a acompañarme al refugio de animales una vez al mes, dejando de lado su fachada ruda ante la ternura de cachorros y gatitos, y mamá empezó a enviarme mensajes de ánimo antes de mis turnos en el hospital, gestos pequeños que significaban el mundo para mí. Recuerdo especialmente una noche, aproximadamente un mes después de la revelación, cuando atravesaba una semana difícil en el trabajo. Habíamos perdido a una paciente, una joven apenas mayor que yo, y me costaba procesar la pérdida. En el pasado, hubiera guardado mis sentimientos, sin querer cargar a la familia. Pero esta vez decidí comunicarme. Llamé a mamá, con la voz temblorosa al relatar lo sucedido. Ella me escuchó con paciencia, ofreciéndome palabras de consuelo y comprensión. Al terminar, dijo algo que nunca olvidaré: Sara, querida, gracias por compartirlo. Tu trabajo, tu pasión por ayudar a los demás, son una gran parte de quién eres. Estoy muy orgullosa de ti y siempre estaré aquí. Esas palabras, simples pero poderosas, fueron un testamento de lo lejos que habíamos llegado. Sentir que podía abrirme y que mi madre supiera cómo apoyarme era un gran paso. Con el paso de los meses, nuestra nueva dinámica familiar se volvió más natural. Sí, aún teníamos desafíos, las viejas costumbres no desaparecen de inmediato, y a veces recaíamos en antiguos roles. Pero ahora éramos conscientes y teníamos las herramientas para corregir el rumbo. Uno de los cambios más notorios fue en la forma de comunicarnos. Instituimos una regla: la honestidad, siempre. No siempre fue cómodo, a veces decir la verdad hería o desataba discusiones acaloradas, pero persistimos, sabiendo que esa crudeza y vulnerabilidad eran el camino hacia una conexión genuina.
Recuerdo una cena en la que esta nueva política se puso a prueba. Raquel hizo un comentario casual sobre mi vida amorosa, o la falta de ella, algo que en el pasado me habría dolido, pero que esta vez decidí enfrentar. Raquel, dije, con el corazón latiendo fuerte pero con voz firme, cuando haces comentarios así, siento que no respetas mis elecciones ni mi camino. Sé que no pretendes herirme, pero duele. La mesa quedó en silencio por un instante. Antes, este tipo de confrontación habría generado una actitud defensiva o un cambio de tema. Pero Raquel me sorprendió. Lo siento, Sara, dijo, tomando mi mano. Tienes razón, no quise herirte. Supongo que aún debo aprender a pensar antes de hablar. Gracias por decirme cómo te sientes. Fue un pequeño momento, pero monumental. Estábamos aprendiendo a ser honestas, a expresarnos sin temor al juicio o al rechazo. Con la llegada de la primavera y el verano, decidimos planificar otro viaje familiar. Esta vez fue distinto. Nos sentamos los 4 y lo organizamos en equipo. Elegimos un destino que ofreciera algo para todos, una semana en el noroeste del país, combinando la vida urbana de una gran ciudad y la belleza natural de un parque nacional. El viaje fue prueba de cuánto habíamos avanzado. Hubo tensiones, claro, los viajes en familia siempre ponen a prueba las relaciones, pero supimos manejarlas con un nuevo nivel de entendimiento y respeto. Recuerdo estar parada en un acantilado, contemplando el inmenso océano, con el viento azotándonos y mi familia a mi lado. Al ver sus rostros, la serena sonrisa de mamá, la expresión de asombro de papá, la amplia sonrisa entusiasta de Raquel, una emoción intensa me invadió. Esto era lo que siempre había deseado, una familia en la que me sintiera verdaderamente vista, valorada y amada. Esa noche, mientras nos reuníamos alrededor de una fogata, asando malvaviscos y compartiendo historias, papá levantó su taza de chocolate caliente en un brindis. Por los nuevos comienzos, dijo, con la voz rasposa de emoción. Y por la familia, la de la que nacimos y la que elegimos ser. Al chocar nuestras tazas, una paz profunda me invadió. El camino no había sido fácil, y sabía que aún nos esperaban desafíos. Pero estábamos encaminados hacia un futuro en el que cada uno pudiera ser auténtico, apoyado y amado. Esa noche, acurrucada en una cabaña junto al mar, con el sonido del oleaje de fondo, me llené de gratitud, por el viaje recorrido, por la familia en la que nos estábamos convirtiendo y por el valor que todos habíamos demostrado para llegar hasta aquí. Estábamos sanando, entendiendo mejor al otro, y abriendo paso a un nuevo comienzo, juntos.